Tertuliano nació entre el 155 y 160 después de Cristo. Su bautismo fue hacia el año 195 y falleció después del 2020. Se conservan 32 de sus obras. La primera en escribir, la primera que él escribió se llama A los paganos. Este es el primer escrito cristiano en lengua latina. Hasta ahora los escritores antes de Tertuliano escribían en lengua griega. Vive en Cartago, bajo el dominio de Roma, lo que hoy es Túnez, en el norte de África. Un abogado educado en Cartago y educado también en la capital del imperio, en Roma. Es bilingüe, domina perfectamente el griego y domina perfectamente el latín. Y tiene un recorrido interesante. Fue pagano, católico, semi-montanista, y voy a decir más adelante de dónde sale eso, y montanista full o montanista. A los paganos, y un libro que voy a citar nada más que un párrafo de El testimonio del alma, pertenecen a su época católica. Este es el imperio conquistado por Alejandro Magno. Alejandro fue estudiante de Aristóteles, murió a los 33 años en el año 323 a.C. Y estoy tratando de poner esto aquí en el contexto de cuál es el mundo conocido, los antecedentes del mundo que conoce, en el que nace nuestro héroe, nuestro antihéroe, el pobre. Ustedes juzgarán si es héroe o antihéroe. Este es el imperio que crea Alejandro cuando a su muerte en el año 323 se divide, él lo divide entre sus generales, pero esta es la máxima extensión del imperio. Y como vemos, interesante, se corre hacia Asia, llegando hasta la India y abajo en el sur, en África, gran parte de Egipto. Eso es 323 años antes de Cristo. Y aquí tenemos el dominio cartaginés, ¿verdad? 52 años después de la muerte de Alejandro Magno, en el año 270 antes de Cristo, pues Cartago llega a su máxima expansión. Como ustedes ven, tienen el norte de España, el sur de España, Nueva Cartago, que era la segunda capital después de Cartago, de la cual sale el Cartagena de Colombia, el norte de África, Cerdeña, Sicilia. Ese es el momento cúspide del dominio cartaginés, que pues fueron opacados después por el Imperio Romano. Pero me ubico, o sea, Alejandro Magno jamás conquistó estas áreas porque él se concentró en el otro extremo, hacia la India, para Europa, para el norte de África, excepto el caso de Egipto, pues no llega a la influencia directa de Alejandro Magno y de la cultura griega. En 200 años, más o menos, ya esta es la época en que está la persona de la quien hablaremos, Tertuliano. Este es el máximo extensión territorial del Imperio Romano. Estamos hablando de que se consigue esa máxima extensión en el año 200 después de Cristo, y ese es el periodo en donde vive Tertuliano. O sea, Tertuliano vive en el punto cúspide de la expansión del Imperio Romano. El Mediterráneo es en ese momento Mare Nostrum, era mar de los romanos, es decir, que tenía completo y absoluto dominio sobre todas las costas del Mediterráneo. Eso es en el año 200, y Tertuliano, como dije antes, muere en el año 220 después de Cristo. Entonces, los montanistas eran seguidores de un tal Montano, que era un cristiano de Frigia, lo que es Turquía,
que había sido, antes de hacerse cristiano, había sido sacerdote de Cibeles. Cibeles era una diosa griega que personificaba a la tierra fértil. Y entonces Montano abandona Cibeles, se hace cristiano y sostiene que él y otros habían recibido inspiraciones del Espíritu Santo sobre el fin del mundo y que por lo tanto deberían tener ciertas prácticas religiosas estrictas. O sea, que ellos querían ser más cristianos que los cristianos, se querían irse a los extremos. Sus prédicas, todo lo que Montano dice, pues eran cosas que él le habían sido, había cosas que él había escuchado, es decir, como unas revelaciones, y sus prédicas no tienen ningún fundamento ni en las escrituras ni en la tradición. El paso de Tertuliano de ser cristiano a ser hereje, ¿verdad? El hereje, aquel que selecciona una herejía, coge un cuerpo de doctrina y selecciona qué es lo que acepta y qué es lo que rechaza. Eso es una herejía. Primero, sus simpatías por esta doctrina de Montano, pues fue cierto, eso mismo, simpatía. Después fue encontrando más y más defectos en la Iglesia Católica, según sus ojos y su doctrina. Y entonces estuvo como una posición intermedia entre el año 2003 al 2012. En el 2013 rompe con la Iglesia Católica. Y 7 años después de su rompimiento, pues él fallece. Eso, hago un paréntesis para el caso de Montano, que es un caso que se repite a lo largo de la historia, personas que dicen que recibieron unas inspiraciones y pues sobre eso de oír voces, pues se cuenta que cierto hombre escuchó con claridad una voz sin poder ver de dónde venía y la voz le decía: vende todo lo que tienes y apuéstalo al número 7. En la primera carrera de caballos de este sábado. Pues el hombre, escuchando esa voz, vendió todo lo que tenía, apostó al número 7 en la primera carrera de caballos del sábado siguiente y el caballo número 7 perdió. Entonces el hombre le reclamó a la voz: hice todo lo que me dijiste y el caballo perdió. Entonces la voz le dijo: ups. Bueno, pues moraleja, no todas las voces que escuchamos vienen de Dios. Hay que discernir y las escrituras nos dan ciertos parámetros para poder discernir que una cosa viene de Dios y que no viene de Dios. Pero es interesante que la diosa Cibeles, de la cual enseño una imagen aquí, esta diosa, esta es una estatua moderna, no es de la antigüedad, está puesta en la capital de una importante ciudad de Europa. Ok, regresamos a los criterios, algunos criterios para saber si estas voces son o no son. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, cita palabras de Jesús sobre el fin de los tiempos. Pero nadie sabe de ese día y esa hora, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Y el apóstol Pablo tiene 3 comentarios importantes sobre las herejías, invitando a eso, a hacer discernimiento, ver si esto que me está diciendo está de acuerdo con la doctrina de Dios o no está de acuerdo con la doctrina de Dios. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, Pablo dice: no extingáis el espíritu ni despreciéis las profecías, sino examinar todas las cosas, retened lo bueno y apartaos de toda clase de mal. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice Pablo: hay diversidad de dones, a cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le concede discernimiento de espíritu, es decir, que hay personas dentro del cristianismo que reciben un don del Espíritu Santo para poder distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y en Gálatas, Pablo dice de manera contundente: pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncie un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. O sea que mira, lo que te estoy predicando, lo que predicamos en la iglesia que fundó Cristo, es esto. Y si nosotros mismos nos apartamos, pues eso, no sigas esa doctrina equivocada.
San Agustín, que escribe en el año 428, ¿verdad? 200 y pico de años, 208 años después de la muerte aproximada de Tertuliano, encuentra, hace una lista de todas las herejías que él conoce en el año 428. Y entonces cuando llega a Tertuliano, escribe sobre él un parrafito pequeño. Dice de Tertuliano que habla de los seguidores de Tertuliano, lo llama tertulianistas, de quien dice San Agustín, de quien muchos libros escritos elocuentísimos son leídos. O sea, que reconoce la capacidad de escribir que tiene Tertuliano. Decayendo poco a poco hasta nuestros días, han podido durar en sus últimas reliquias en la ciudad de Cartago. Es decir, que los seguidores de Tertuliano que se expanden por el Imperio Romano, en 400 o 200 años después de su muerte, solamente queda un grupito muy pequeño en Cartago. Pero ya hace algunos años, sigue diciendo Agustín, como creo que tú también te acordarás, se refiere a la persona a quien dedica el libro, se acabaron del todo. O sea que ya para el año 428 los seguidores de Tertuliano se acaban. Y dice, en efecto, los poquísimos que habían quedado se pasaron a la católica. O sea que se convirtieron al catolicismo. Tertuliano no es hereje, sino porque pasándose a los catafrigias, es decir, otro nombre de lo que se usaba. Frigia era un pueblo donde vivía Montano y por eso se le llama Catafrigia, pero pasándose a los montanistas, ¿verdad? A Montano, a quien antes había destruido. O sea, Tertuliano, cuando era católico, atacaba a los montanistas, decía que estaban equivocados, pero después se pasa a los montanistas y comienza también a condenar cosas que condenaban los montanistas. Por ejemplo, la segunda nupcia. O sea, que si una persona se moría su esposo y se casaba otra vez, pues él decía que eso era una violación y que estaba contra la doctrina católica, lo cual es completamente falso. Y después, dice San Agustín, después separado de ellos, de los montanistas, porque también peleó con los montanistas al final de su vida, propagó sus ideas en pequeños grupos y además también sostenía, equivocadamente, dice Agustín, que los hombres malos cuando se mueren se convierten en demonios, que también es una cosa que es una herejía, eso no es cierto. Ok. Pero cuando Tertuliano era cristiano, escribió cosas que están muy buenas y por eso los libros de Tertuliano se consiguen. Uno va a la librería católica y pide el libro de Tertuliano y va a encontrar el libro de Tertuliano de esa época, cuando era católico, cuando era cristiano. Ok. Uno de los más importantes que escribió se llama A los paganos, y yo lo que voy a hacer ahora es que voy a tratar de quitarme yo del medio y que sea Tertuliano quien hable sobre las cosas que él creía, y lo voy a hacer mediante citas de los textos, quizás algún comentario para aclarar cosas que con el paso de los tiempos pues es muy distante y se comprenden menos. Y empiezo por citar a el libro que él escribe a los paganos, es decir, él hace una apología, la palabra apología quiere decir defensa, él hace una defensa del cristianismo y esa defensa se las escribe a los paganos. Dice, mire, ustedes nos atacan, pero yo les voy a decir por qué están equivocados, y entonces hace una defensa del cristianismo. Técnicamente los párrafos del libro de Tertuliano están numerados en el 1.1. Yo voy los números que aparecen en la presentación corresponden a los párrafos numerados en el libro. Y empiezo por el 1.1. Dice Tertuliano, al defender la injusticia, es decir, al defender los ataques contra los cristianos que son injustos, al defender la injusticia, es ella misma vencida. O sea, la injusticia es vencida, pues todos los que vosotros antes ignoraban y también con vosotros odiaban, es decir, los ignorantes, los que odiaban al cristianismo, a todos ellos les acontece lo mismo, que comienzan a saber.
y dejan de odiar los que dejan de ignorar. Es más, se hacen ellos mismos lo que odiaban, es decir, los paganos que odiaban el cristianismo, cuando empiezan a buscar la verdad, se convierten y empiezan a amar lo que antes odiaban. Y dice Tertuliano, y comienzan a odiar lo que antes habían sido los paganos. Entonces, en el punto 5.1 dice, los que decís de los cristianos, que son pésimos y depravados por su avaricia, por su lujuria y su maldad, no lo negaremos de algunos. Baste para la defensa de nuestro nombre que no lo sean todos, ni siquiera muchos. Pues es inevitable que en el cuerpo, aunque sea íntegro o puro, salga un lunar o brote una verruga o lo manche una peca. Cuando probáis que algunos de los nuestros son malos, no por eso probáis que todos los cristianos lo sean. Ningún honor se merece una ley injusta. Entonces a los cristianos les aplicaban leyes que eran tailor-made para los cristianos. Los rumores, que se decían muchas cosas incorrectas de los cristianos, los rumores ni siquiera cuando expresan la verdad dejan de tener un extremado deseo de la mentira, de modo que no cesa de juntar cosas falsas con verdaderas, añadiendo, quitando o confundiendo con pequeños cambios. Nadie cree a los rumores sino los tontos, porque el sabio no cree lo que es incierto. El tiempo revela todas las cosas. Este nombre, el nombre de cristiano, surgió en el tiempo de Augusto, ¿verdad? Augusto César es el primer emperador del Imperio Romano. Bajo Augusto César es que nace el Mesías. Con Tiberio, que es el segundo emperador, cuando Cristo muere en la cruz, el emperador que estaba era Tiberio. Con Tiberio resplandeció su doctrina, la doctrina cristiana. Mas en tiempos de Nerón, ahí viene el primer gran perseguidor de los cristianos, que fue el quinto emperador romano. Mas en tiempos de Nerón prevaleció su condena, para que de aquí saques el juicio acerca de la persona del perseguidor. Hicieron desaparecer todas sus cosas. Es decir, mira lo que pasó con el primero que persiguió a los cristianos, Nerón. Y mira cómo todas las cosas de Nerón han desaparecido. Entonces, paréntesis para explicar esto. Cuando Nerón muere en el año 68 después de Cristo, los que siguieron se dieron cuenta, o sea, que Nerón había sido un bandido, no solamente con los cristianos, sino con todo el mundo. O sea, en eso no discriminaba, era malo con todo. Los propios romanos sometieron a Nerón a una cosa que se llamaba damnatio memoriae, que quiere decir la maldición del recuerdo. Y eso quería decir que el Senado aprobaba que se borrara el nombre de esa persona de todos los monumentos, de todos los documentos, que se quemara todo lo de la persona. Todas las estatuas de Nerón se derribaron, todas las monedas que tenían la imagen de Nerón se fundieron y la casa donde vivió Nerón se quemó. Entonces él dice, mira lo que pasó con el primero que nos persiguió a nosotros, cómo terminó el primer perseguidor de los cristianos, que fue Nerón. Pero dice, entonces viene un poco en broma a hablar, a defender a los cristianos. Dice, si el Tíber se ha desbordado, ¿verdad? Que es una cosa malísima. El Tíber es un río que pasa por Roma, y cuando el Tíber se desbordaba, causaba grandes calamidades en la ciudad. Dice, si el Tíber se ha desbordado y si el Nilo no se ha desbordado, en el Nilo era al revés. Era importante que el Nilo se desbordara, porque al desbordarse regaba de agua los llanos y eso permitía que la agricultura floreciera después de la inundación. Entonces dice Tertuliano, si el Tíber no se ha desbordado, o sea, causó daño, y si el Nilo no se ha desbordado, hubo sequía, por lo tanto no hubo agricultura,
Si hay un eclipse o tiembla la tierra, si hay una epidemia de verano que devasta una región, si el hambre azota algún pueblo, inmediatamente se eleva la voz de todos por culpa de los cristianos. O sea que le echaban la culpa a los pobres cristianos de cualquier cosa que pasaba en esa época. Estamos hablando de los primeros 200 años del cristianismo. Pero dice Tertuliano, todavía nosotros no tenemos 200 años, porque claro, en el año 200 el cristianismo empieza en el año 20, el año 30, cuando el Señor empieza su vida pública, ¿verdad? Porque hasta los 30 años estuvo en vida oculta. Así que en el año 2025, este año del jubileo, celebramos los 2025 años de Cristo, del nacimiento de Cristo, y de hecho en el año 2030, dentro de 5 añitos, celebraremos el comienzo de la vida pública del Señor, y en el año 2033 los 2000 años de la resurrección. Bueno, me estoy embollando mucho. Dice, todavía no tenemos 200 años. ¿Cuántas desgracias han sucedido antes de ese tiempo sobre el mundo entero, en cada ciudad o en cada provincia? O sea que nosotros no tenemos 200 años, y antes de eso había miserias y terremotos y donde los cristianos no estábamos. Entonces dice él, ¿dónde estaban los cristianos cuando, según Platón, se hundió una isla mayor que África en el Atlántico? Pues paréntesis, Platón sostenía que había en el mar Atlántico bueno, ahora se llama Atlántico, pero que sostenía que había una isla del tamaño de África, más grande que África, que se hundió en el mar. Se llama la famosa, el cuento de Atlantis. Dice, ¿dónde estaban los cristianos, según Platón, cuando se hundió una isla mayor de África en el Atlántico? O sea, no nos pueden echar la culpa a nosotros, porque nosotros no existíamos cuando pasó eso. ¿Dónde estaban entonces? No digo los cristianos que desprecian a los dioses, sino los mismos dioses de ustedes, pues fueron posteriores a esos cataclismos. O sea que, y los dioses de ustedes, ¿le van a echar la culpa de esas cosas? Porque nosotros no estábamos todavía. ¿Sabéis? Entonces dice, habla sobre las misas, las reuniones nuestras, que en Cartago no eran secretos. O sea, en otros sitios habían secretos, pero en Cartago no era secreto. ¿Sabéis incluso los días en que tienen lugar nuestras reuniones? Porque claro, celebraban el domingo, sabían los días, y la gente que no era cristiana lo sabía. Así pues se nos asedia y se nos presiona y se nos detiene en esas reuniones. Pero entonces aquí empieza a atacar las críticas, los rumores que habían de los cristianos. ¿Quién ha llegado a toparse alguna vez con un cadáver medio comido en las reuniones que nosotros hacíamos? Porque se decía que los cristianos comían muertos. ¿Quién ha encontrado huellas de dientes en un pan ensangrentado? Se rumoraba que los cristianos cogían el pan y lo mojaban en sangre, y que eso era lo que se comía. ¿Quién acepta la acusación de cualquier crimen sin la existencia del crimen mismo? ¿Dónde está la evidencia de que nosotros hemos hecho algo malo? Los que nos reprocháis el alejamiento de las tradiciones de los mayores, consideradlo, piénsenlo bien, no vaya a ser que compartamos con vosotros ese crimen. Cuando cada uno de vosotros da culto a unos cuantos dioses, está despreciando a los que no da culto. La preferencia por un Dios no puede darse sin la ofensa del Dios no preferido. No se da una elección sin rechazo. Quien de muchos dioses toma uno, al Dios que no elige desprecia. En otras palabras, mira, ustedes hacen lo mismo que nosotros, despreciamos. Ustedes escogen uno y desprecian a los demás. Distribuyen el honor de la divinidad según el arbitrio y el placer de la voluntad humana, como si no existiera un Dios, a no ser que el Senado lo permita. Claro, porque en la Roma antigua se podía adorar dioses que el Senado le daba el visto bueno, porque si el Senado le decía, este Dios no aquí, pues para ningún lado que va. Entonces, dice él, por decreto del Senado,
se eliminó el culto a Liber Pater, que era un dios de la fertilidad y el vino. Se prohibió que a los dioses Serapis, Isis y Harpócrates que estuvieran en el Capitolio. Yo creo que eran dioses de los cultos egipcios. Y sus altares fueron destruidos por órdenes del Senado. O sea que en el Imperio Romano esos dioses para ningún lado que iban por órdenes del Senado. Y tenéis de vuestros mayores la doctrina que desprecia a los dioses. A los dioses privados, porque él dice que tienen maneras de ser que desprecian a sus propios dioses. Los dioses, es que tengo que explicar esto, a los dioses privados en cada casa había unos dioses que se llamaban Lares y Penantes, que eran dioses de la casa, que cuidaban la casa, Lares y Penantes. Eran unas pequeñas estatuas que representaban a los dioses que cuidaban por esa casa. Pero había una costumbre entre los romanos que cuando estaban mal económicamente cogían esas estatuas y las vendían o las empeñaban para sacar dinero para poder subsistir. Cobre, entonces decía, ustedes, o sea, los dioses que ustedes de su casa los venden y trafican con ellos. Entonces dice que el Senado de Roma había aprobado un pago por el sueldo del templo, por el suelo del templo. O sea que si alguien que construyó un templo, el Senado le daba su visto bueno, pero tenía que pagar taxes. Y se pagaba taxes por el suelo y por entrar al templo. Y se pagaba taxes por las ofrendas de los pequeños sacrificios. Entonces dice Tertuliano, no es gratis, no es lícito adorar gratis. Y más aprovechan los recaudadores que sus propios sacerdotes. Es decir, que el Estado cobraba chavos que lo cobraban los sacerdotes por el culto que se les daba. ¿Qué hacen con sus dioses para honrar los que no hacen tan bien con sus muertos? Es decir, va ahora a meterse con que los romanos cuidaban a los dioses con la misma deferencia que cuidaban a los muertos. Intercambiaban la manera hacían culto igual al dios que al muerto. Dice, hacen un templo a un dios y también lo hacen a los muertos. Hacen un altar a Dios también a los muertos. Usan las mismas letras en las inscripciones, dan la misma forma a sus estatuas conforme fueron su trabajo, negocio o edad. Un anciano se representa como Saturno, o sea, en las tumbas, pues el anciano se ponía una imagen de Saturno, un joven como Apolo, una doncella como Diana, un soldado es Marte, el herrero es Vulcano. Sacrificáis las mismas víctimas a muertos y a dioses y le ofrecen los mismos olores. Y más se castiga al que perjura un juramento hecho al emperador que a Júpiter. Bueno, paréntesis, Júpiter era dentro de todos los dioses romanos el Macaracachimba, o sea, era el dios más grande, que es el equivalente en la cultura de los dioses griegos a Zeus, pero los romanos era Júpiter. Ustedes, ahora viene, yo creo que aquí se demuestra cierto sentido del humor de Tertuliano. Dice, es que ustedes también tienen una religión de una cruz. Ustedes también adoran una cruz. Porque toda imagen que se esculpa en madera o piedra, sea que se funde en bronce o se produzca de cualquier otra materia digna, es necesario que la precedan las manos del escultor. La modelación requiere con anterioridad el árbol de la cruz, porque esta está también en nuestro cuerpo, por medio de una línea implícita y secreta de la cruz que se mueve desde la cabeza al torso del cuerpo y hace la T con los hombros del cuerpo. La columna vertebral es recta y el cruce de los hombros la atraviesa. Si se pone un hombre con los brazos extendidos, se obtiene la imagen de una cruz. Así que todas las estatuas, aparecían como las estatuas que aparecían, hombres con los brazos extendidos, tiene la forma de una cruz. Entonces también me parece que le da otro golpe diciendo, superponiendo la arcilla en este esbozo, el esbozo que se hace con la cruz, poco a poco se completan los miembros y se construye el cuerpo, y el recubrimiento que mejor le pareció de arcilla deba
lleva por dentro una cruz. O sea que todas las estatuas que adornan todos los lugares romanos de cuerpo entero son una cruz escondida detrás del barro. Veneráis las victorias. O sea que cuando un general había tenido una gran victoria en la batalla, esa victoria se hacía una especie, unos dibujos que las representaban, unos símbolos, como este que estoy mostrando en la pantalla. Y entonces se llevaba en procesión. Y dice él, las cruces son en cierto modo la parte interna de los trofeos, porque fíjate que es un palo que de arriba va y entonces tiene una T para sostener el cartel o el dibujo. Y de esa misma manera llevan las enseñas militares. O sea, que los soldados del romano, en los desfiles, van con una cruz, que está tapada por una tela que representa pues, la victoria o el nombre del regimiento que va caminando por allí. Adoran las enseñas militares, o sea, que le prestan culto a las enseñas militares, son sagradas, y juran ante ellas. Y esa enseña militar la anteponen al mismo Júpiter. O sea que para ustedes es más importante la enseña militar que Júpiter. Pero este mismo amontonamiento de imágenes y todo el culto de oro realmente son collares de las cruces. O sea, y todo lo que ustedes están haciendo lo ponen en una cruz. Voy ahora a cambiar. Todo esto que he dicho es el del libro primero, del libro A los paganos. Él tiene dos libros o dos partes. Ahora cambio las imágenes para representar que estoy hablando de otro libro dentro del libro A los paganos. Dice en el libro segundo, la verdad toma para sí como socios y protectores de entre sus propios adversarios. Una frase muy feliz. La verdad toma para sí como socios y protectores de entre sus propios adversarios. Es decir, que la verdad es tan fuerte que va convirtiendo a los adversarios. Si se preguntara a Varón, que se llamaba Marcus Terentius Varro, que es una de las principales figuras literarias e intelectuales de su tiempo, y vivió del 116 a.C. al 27 a.C. Si le preguntan a esta eminencia quiénes son los inventores de los dioses, Varón diría que eran tres los inventores: los filósofos, los pueblos y los poetas. Que todos los dioses, según Varón, eran productos de los filósofos, de los pueblos y de los poetas. Surgen de la imaginación de los filósofos, de los pueblos o de los poetas. Los filósofos establecieron el origen físico de estos dioses por conjetura. Los poetas pues lo sacaron de las fábulas y los cuentos que se inventaban. Y los pueblos pues por temas nacionales, porque era el dios de la patria, etc. Entre los filósofos todo es incierto por ser muy variado. Hay mucha filosofía, unas compiten con otras, hay una variedad enorme. Entre los poetas todo es indigno porque es torpe. O sea, los poetas hablaban de las historias de los dioses, parecían telenovelas mexicanas o telenovelas españolas o puertorriqueñas, unos culebrones hablando en puertorriqueño. Y los pueblos pues lo aguantaban todo porque era por la defensa del país, soportaban cualquier cosa por la cuestión de proteger un nacionalismo, proteger la comunidad, etc. Entonces dice Tertuliano, sería mucho más digno no creer en ninguno que creer en uno que está sujeto a la duda, a la vergüenza o la adopción, que era realmente lo que estaba detrás de los poetas, de los filósofos y de los pueblos. ¿Qué sabio hay, qué experto de la verdad que ignore que el Padre y Señor de la sabiduría y su verdad es Dios? Es decir, mira, si tú vas a creer algo, lo primero que tienes que creer es que el Padre y Señor de la sabiduría viene y su verdad es de Dios. Pues se encuentra en otro lugar aquella afirmación de Salomón sobre la divinidad que dice: el comienzo de la sabiduría
es el temor de Dios. Temor de Dios que para nosotros los cristianos en esta época, ¿verdad? No es un temor, temerle a Dios, que es nuestro Padre, sino temer perdernos de la oportunidad de estar con Él para toda la eternidad. A su vez, el origen y temor es el conocimiento. Pues ¿quién teme lo que ignora? Quien teme a Dios, aunque fuese la cosa más difícil de alcanzar, una vez alcance a Dios plena verdad y ciencia de todas las cosas, obtendría la plena y perfecta sabiduría. O sea que la perfecta sabiduría, el perfecto conocimiento, la verdad absoluta es Dios. Y el que busca la verdad va a encontrarse con Dios. Hay que investigar más profundamente lo que se ve para que podamos entender. Perdón. Esta afirmación de Tertuliano es clave. Hay que investigar más profundamente lo que no se ve para que podamos entender mejor lo que se ve. Es decir, lo que yo veo tiene su origen en una verdad profunda que no la veo. Y por lo tanto tengo que ir a esa verdad profunda para poder entender la realidad. Tales de Mileto, un superpensador griego, mientras examinaba todo el cielo y lo recorría con la vista, se cayó en un pozo. Eso es una anécdota que él estaba absorto en las estrellas, estaba caminando, cayó en un joto por estar mirando para arriba. Dice, muestra su caída como figura de los filósofos, es decir, aquellos que dirigen una estúpida atención a las cosas de la naturaleza cuando deberían haberla dirigido más bien al creador, a su creador, al creador de la naturaleza. No adjudicáis la corona del premio a la flauta o a la cítara. Bueno, los romanos tenían por costumbre a las personas que ganaban una competencia, una actividad deportiva, un poema, le daban una corona al autor. Pero dice, esa corona no se le da a la flauta o a la cítara, sino al artista que la maneja con armonía. Cuando alguien se encuentra enfermo, no das las gracias a las vendas, a los antídotos, a los ungüentos, sino al médico por cuyo esfuerzo y sabiduría se alcanza el remedio. Por el contrario, disminuyes la máxima dignidad del autor dándosela a las cosas creadas y no a aquel de quien proceden. Esta imagen, ¿alguien sabe de dónde es? ¿Cómo se llama esa pintura? ¿Cuál es el dios más grande de los romanos? Lo dije antes. Esta pintura es una de Francisco Goya, 1820. Está en el Museo del Prado y representa a Saturno devorando a su hijo. O sea que los dioses se decía de Saturno que se había comido a su hijo. Bueno, pues entonces Tertuliano, mirando estas historias de los dioses romanos, dice, se proclaman leyes contra los incestuosos, adúlteros, raptores y parricidas. Es decir, que en el derecho romano estaba castigado el incesto, el adulterio, el rapto, la violación, el matar a un pariente. Entonces dice, si eso es lo que dicen las leyes de ustedes, no sé si hay que reír o más bien enojarme al ver que ustedes creen en dioses de tal calaña que ni los hombres siquiera deben mirar. Es decir, estos dioses en los que ustedes creen hacen cosas que si las hicieran los hombres estarían acusados, presos, muertos, porque lo que ellos hacen, estos dioses que ustedes hacen, son crímenes que no se les permite a los hombres. No contentos con todos los dioses e imágenes y narraciones, dividen la vida del hombre en divinidades independientes desde la concepción misma en el útero. Quisieron además que fuese patrocinio de Posversa, una diosa, se llama así Posversa, aquel que nació boca abajo en el parto. O sea, al que nace boca abajo se le pone bajo el cuidado de la diosa Posversa. Y de la diosa Prosa Carmenta, el que nació boca arriba. De Farino, la respiración. De vigilarlo, Cunina. De educarlo, Rusina. Y me admiro de que no hay un dios encargado de limpiar las inmundicias de los niños. Es decir, me sorprende que no tengan un dios para los pampers.
porque tienen Dios para cuánta cosa hay. Entonces, ahora voy a hablar sobre solamente una cosita de otro libro que se llama El testimonio del alma. Y dice, solamente, es una oración, dos oraciones, pero son tan poderosas que abren toda una escuela de pensamiento, esta aseveración de Tertuliano. La maestra es la naturaleza. O sea, que la maestra de qué? Pues del hombre, la maestra del hombre es la naturaleza. ¿Y cuál es el estudiante de la naturaleza? El alma. La discípula es el alma. La maestra es la naturaleza, la discípula es el alma. Todo lo que aquella enseña, lo que la naturaleza enseña, o ésta aprende, o el alma aprende de la naturaleza, ha sido concebido por Dios, que es el maestro de la maestra. El maestro de la maestra. Muchas gracias.